Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes. Rafa Huemansi y Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto presentarles a ustedes toda la información en el ámbito de la cultura. Así es, Laura, Rafael, amigos. Tenemos un programa con tintes internacionales, ¿no, Rafael? Arranca porque ayer te vimos muy emocionado escuchando las suites de Bach interpretadas por Yo-Yo Ma, y hoy tenemos una continuidad Muy de bien esa. dicho. ¿Sí? ¿Estuve bien? No soy yo muy fifino. No. Continuidad de esa información. ¿Qué pasó el día de hoy, Huema? Bueno, eso tendremos Yo-Yo Ma, tendremos también el Congreso de la Lengua Española desde Argentina, también palabras de Mario Vargas Llosa, que se encuentra allá. Efectivamente, y tenemos también teatro, se celebró el Día Internacional del Teatro, así que hay muchas actividades en torno a esta manifestación y también por ahí algunas situaciones que se están dando en el Centro Cultural del Bosque. Sí, esta celebración, hay que recordar, aunque hoy oficialmente es el día, continúan hasta el próximo sábado, va a haber muchas funciones gratuitas, así que estén al pendiente, consulten la cartelera y celebremos y vivamos el teatro que se hace en México. Y por lo pronto, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con música. La orquesta más longeva de México será la encargada de abrir la edición 35 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a ver esta nota previa. Para nosotros, 2019 es un año especial porque la Orquesta Sinfónica de Jalapa celebra sus 90 años. Sí. Empieza en agosto de 1929. Es la orquesta más antigua del país que ha trabajado sin parar y sin cambiar de nombre. También estamos festejando los 75 años de la Universidad Veracruzana, a quien pertenecemos. Y también hay marco de los 500 años de la llegada de Cortés con la fundación de Veracruz. No cabe duda que la celebración será múltiple. Por ello, la Orquesta Sinfónica de Jalapa preparó un programa de primer nivel para la inauguración del Festival Internacional del Centro Histórico. En el concierto vamos a estrenar una fanfarria que yo hice una convocatoria para jóvenes compositores veracruzanos que ganó un compositor joven que se llama Rodrigo Lomán, y es justamente trayendo temas jarochos, ritmos, para celebrar los 90 años y los 500 años de Veracruz. Después vamos a hacer esencialmente un programa francés, porque con el Coro Filarmónico de la UNAM vamos a hacer el Gloria de Poulenc. Gloria de Poulenc fue una pieza escrita en el siglo XX de Poulenc, ese compositor francés, que para mí me pareció una pieza, como el Centro Histórico, ya a su inicio tenía una tradición de traer piezas de carácter religioso al inicio. Así que pensamos hacer la Sinfonía de Saint-Saëns, que es con el órgano, que utiliza el órgano, y eso en una iglesia es la pieza así, la pieza ideal para estar dentro de una iglesia. El concierto inaugural del Festival Internacional del Centro Histórico con la Orquesta Sinfónica de Jalapa será este jueves 28 de marzo a las 8 de la noche en el Templo de Santo Domingo. Y al día siguiente habrá otro concierto en la Sala Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en la UNAM. Noticias 22, Irma Gallo. Mañana a las 8 desde el Templo de Santo Domingo les vamos a llevar justamente la inauguración de este festival y muchas otras actividades que se van a realizar también. Podrán verlas a través de la señal de Canal 22. Rafa Huemansi, está bueno. Maravilloso, hay que estar al pendiente de sintonizar todo lo que va a vivirse en este festival, que ya lo comentábamos aquí con Pablo Maya, se ha vuelto toda una tradición, no solo para el corazón de la República Mexicana, sino las zonas aledañas. Es una fiesta por todo lo alto, multidisciplinaria. Así es, y bueno, Canal 22 ha estado presente en los festivales desde la existencia de este canal, y que nos ha tocado entrevistar no solo a todos sus directores, sino a buena parte de la gente que ha venido a participar en él, entre ellos, por ejemplo, Bobby McFerrin, que hizo un disco fabuloso con
Yo-Yo Ma, que veremos más adelante, ¿no? Pues ahí está la propuesta y la invitación a sintonizar, insistimos, Canal 22 a lo largo, para quienes estén lejos y no llego al concierto, aquí vamos a tener gran parte de la programación de este festival. Y ahora sí, pasando a la celebración del Día Mundial del Teatro, este miércoles, hay una propuesta muy interesante que da la vuelta a la manera de percibir, de vivir el teatro y que además rescata uno de los lugares emblemáticos de la escena nacional. Así es, se trata del Foro Shakespeare. Luego de 6 meses del cierre del Foro Shakespeare, el 30 de septiembre del 2018, sus directores Bruno Bichir y Tari Marta presentaron su plan de acción para la reapertura del emblemático recinto teatral y espacio de gestión cultural independiente de la Ciudad de México. Y hoy, pues, estos sueños, no solo algunos se han hecho realidad, sino que hoy estamos aquí para anunciar que otro más será realidad. Hoy, 27 de marzo del 2019, que es un día emblemático para el teatro, es el Día Internacional del Teatro, queremos anunciar que el Foro Shakespeare regresa. Y queremos que regrese más fuerte, queremos que regrese en la compañía del público, de los medios, que gracias por estar con nosotros en esta mañana, las producciones, o evidentemente los compañeros productores, y por qué no, de los otros teatros. Mediante este abono, único en nuestro país, el público, además de disfrutar de las obras de su elección, podrá asistir a lecturas, ensayos y pruebas de vestuario para vivir una experiencia diferente, en tanto el foro reabra sus puertas. En el 2020 vamos a reabrir el Foro Shakespeare. ¿Esta sede? Esta sede. No es por arte de magia ni nada. Llevamos 3 años intentando que no nos saquen de aquí. Tuvimos que cerrar aquí por una cuestión sí de tramitologías y también, bueno, porque no se había cerrado ningún tipo de negociación cuando tuvimos que cerrar y entregar el predio, pero lo que sí hicimos fue pues insistir y bueno, pues ahorita pues hemos logrado que los dueños accedan a vendernos. El principal beneficio para los aliados Foro Shakespeare son 3 diferentes accesos al teatro: compañía del foro, amigo del foro, cómplice del foro. Estaremos en muchos teatros, en el Rafael Solana, en la Teatrería, en muchos espacios que nos han abierto las puertas. Está el 77 en Abraham González, 77 en la Colonia Juárez. Y tenemos una serie de actividades y de innovaciones que vamos a estar lanzando a lo largo del año, así es que foroshakespeare.com, y ahí tienen todo nuestro corazón y nuestra vida a su disposición. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Cómo se llama? Pues ahí tienen ustedes, estas son algunas de las posibilidades para disfrutar del teatro. Yo diría que quédense con quienes les invite a ir al teatro, porque al cine cualquier persona los puede invitar. Y bueno, tenemos información en torno al teatro que pues es para reflexionarse mucho. El anuncio de la Academia Metropolitana de Teatro, Asociación Civil, en el marco mundial del Día de Teatro, la Academia Metropolitana, a través de su presidente Sergio Villegas, anuncia que no ha logrado concretar ningún tipo de apoyo de las instituciones de cultura o turismo a nivel local o federal, por lo tanto, no pueden garantizar continuidad del certamen y la realización de la segunda emisión de la ceremonia de los Premios Metropolitanos de Teatro 2019. Sin embargo, durante el mes en curso, marzo, hasta el próximo 29 de abril, la Academia Metropolitana continuará con su trabajo de difusión en medios de comunicación, coordinación de jurados, calificación de obras, difusión de redes sociales, bueno, el trabajo que suele hacer la Academia. Esto es importante también para reflexionar en torno a la Academia Metropolitana de Teatro AC.
Y bueno, en otras informaciones, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamentan el cierre de 2 teatros que se encuentran en el Centro Cultural del Bosque, que son el Teatro Orientación y el Teatro Julio Castillo, por personal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, que afectó al público. La Secretaría de Cultura, en esta misiva que nos ha enviado, menciona que esto afecta a los derechos culturales de la ciudadanía. También, por otro lado, reitera el pleno respeto a los trabajadores de esta instancia, que son 7,000, de los cuales 400 pertenecen al CINITIMBAL, a este sindicato independiente que les acabo de mencionar. También manifiesta que ha sostenido reuniones con los trabajadores, que tiene pleno respeto hacia sus derechos, y que también se informa que al personal se le devolvió, al público se le devolvió el importe de sus boletos, y que en cualquier caso se les invita a disfrutar de nuevas funciones más adelante dentro de la programación del Centro Cultural del Bosque. Y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en este momento por parte de este sindicato. En efecto, y continuamos con más información relacionada con el Día Mundial del Teatro. Yo no me quiero quedar atrás con los remates y les comento que, recordarán, en noviembre del año pasado se llevó por primera vez el encuentro de mujeres en el teatro. Ya se anunció que en el marco también de la 39ª edición del Encuentro Nacional de Teatro, el segundo encuentro de mujeres en el teatro se va a llevar a cabo en noviembre en Tlaxcala. Tlaxcala será la sede, entonces estar muy al pendiente. Decía, bueno, si alguien nos invita al teatro, quédense con esa persona. Ahora, si los invitan al teatro y más aún a Tlaxcala, ya. Pues no hay vuelta atrás. Anunciado, 100 mujeres de toda la República se van a reunir en noviembre en Tlaxcala para celebrar este encuentro de mujeres en el teatro. Ahí está la información. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un viaje a Argentina. Se inauguró el Congreso de la Lengua Española en presencia de académicos, escritores, lingüistas, editores. Ahí estuvo también, personalidades que tienen que ver con el ámbito político para celebrar y reflexionar en torno al futuro de la lengua de Cervantes. Apostar a la lengua, señores y señoras, es apostar al futuro. Con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, dio inicio el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que por segunda ocasión se celebra en Argentina. Es un honor para mí darles la bienvenida a la Argentina, a este congreso, 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y es un honor recibirlos en esta maravillosa y pujante ciudad de Córdoba. Como los precedentes, este congreso quiere ser una celebración de la fraternidad hispanoamericana y un renovado compromiso para integrar diversidades, para luchar contra la pobreza y para hacer a nuestros pueblos, mediante la palabra compartida, más cultos, más prósperos y más felices en la libertad. Bajo el lema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento, el Congreso reúne a más de 2 centenares de intelectuales, escritores y académicos, encabezados por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el director del Instituto Cervantes Luis García Montero, Santiago Muñoz, director de la Real Academia Española, y José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras. Durante la ceremonia de inauguración del encuentro, se hizo hincapié en que el español es un idioma universal, ya que lo hablan 23 países y casi 600 millones de personas en todo el mundo, siendo la segunda lengua con más hablantes tan solo después del chino. Toda nuestra diversidad se cuenta con las mismas palabras. Al fin y al cabo, la lengua es nuestra casa. Pensamos en nuestra lengua, soñamos en nuestra lengua, educamos a nuestros hijos, resolvemos nuestros conflictos, creamos en nuestra lengua. En el marco del Congreso se desarrolla además el Festival de la Palabra, que contempla más de 400 actividades artísticas y culturales en plazas y bibliotecas públicas de la provincia de Córdoba. Además, el gobierno argentino emitió 2 estampillas conmemorativas para la ocasión, una del 8º Congreso de la Lengua Española y otra por el 120 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. El 8º Congreso continuará hasta el sábado 30 de marzo con la lengua de Cervantes, García Márquez, Cortázar, Mistral, Benedetti, Rulfo y tantos otros como protagonista.
Gracias a César H. Meléndez por haber realizado esta nota con información, con imágenes que nos envía Jorge Yáñez del Canal 12 de Córdoba, allá en Argentina. Una colaboración que celebramos de verdad, porque gracias a esto tendremos mucho más que compartirles de lo que sucede en estos momentos en el encuentro más relevante de nuestro idioma. Y a propósito de esto, Rafael, amigos, vamos a escuchar ahora las palabras de Mario Vargas Llosa, que está presente en este lugar. Esta imagen que tenemos es cortesía del periódico El País. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. Las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países, como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios terribles, matanzas espantosas, no durante la colonia, sino durante la República. Bueno, desde luego esto que dice Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, es en respuesta a la carta que envió el mandatario mexicano a la corona española solicitando disculpas por las atrocidades cometidas por los españoles, por Cortés concretamente, en esta conmemoración de 5 siglos de la llegada del conquistador a tierras mexicanas. Y bueno, pues este es un comentario que hace Mario Vargas Llosa. Vamos a ir platicando de este asunto. Yo creo que da para mucho, para muchas discusiones, para muchos diálogos. Es un pretexto para hablar también en este contexto de la lengua española. Rafa Huemanzin, a lo mejor ustedes lo recuerdan, en 1997 en Zacatecas se realizó el primer Congreso Internacional de la Lengua Española por una iniciativa de México. Así es. Fue una iniciativa de México. En aquella época, bueno, pues estaba Álvaro Mutis, en fin. Y Noticias 22 estuvo presente en ese encuentro, tanto en ese como en el de Cartagena de Indias, a principios de este siglo. Gabriel García Márquez estuvo también ahí dando un discurso, efectivamente, hablando de los véngamos, de los váyamos, de las H's mudas. En fin, yo creo que es un tema interesante. Y fíjense que también tenemos un comentario en este mismo contexto del Congreso Internacional de la Lengua Española allá en Argentina, del presidente de la Real Academia de la Lengua Española. El problema que se ha planteado esta tarde es el problema de máquinas que hablan español. Las que hablan inglés allá ellos, ¿no? Las que hablan español, que hablen un español correcto y que enseñen a nuestros hijos cuando hablan con ellas, con los ciudadanos, a hablar pues con arreglo a un canon establecido, que no nos encontremos una máquina que habla un español de Castilla estupendo y no considera los acentos de Buenos Aires, ¿no? Que hablemos todos, que hablen todas las máquinas, además que no se salten las palabras, que reconozcan todas las que están en el diccionario. Tiene que haber un gran pacto tecnológico alrededor de la lengua. Bueno, el día de mañana tendremos más detalles de lo que ocurre allá en Argentina en torno a este congreso. Rafael, amigos, vamos a escuchar mucho más sobre el idioma español. Creo que hay que recalcar algo, Rafael, Laura, tú mencionabas y recordabas este congreso de finales de los 90 que ocurrió en Zacatecas, en nuestro territorio. Hay algo que creo que es importante a partir de ese encuentro, digo, también tratando de abundar un poco sobre las discusiones o diferencias que puede establecer la respuesta de Mario Vargas Llosa, pero es a partir de las discusiones generadas por esa H muda que propuso Gabriel García Márquez, entre otras tantas cosas, que ha comenzado un trabajo vigoroso, que le falta mucho más, de el español discutir entre los diferentes españoles,
que se hablan en los países de habla hispana. Quiero decir, libros, diccionarios que están vinculados a la Real Academia Española, que por mucho tiempo la Real Academia Española funcionaba como si fuera la dueña y la única defensora de la lengua, ¿no? Se ha ido diluyendo. Yo creo que estos congresos han tenido mucho que ver. Sí. Yo recuerdo que en aquel momento se dijo hay 400 millones de hablantes, ahora 600 millones de hablantes de español. Y vamos por más. Así es. Y en ese contexto, dentro de algunos años, Estados Unidos va a ser el más importante país de habla hispana. Indiscutiblemente. Y no solo la H, era inclusive la S y la Z. Y bueno, vamos a una pausa y seguiremos hablando del idioma el día de mañana. Por lo pronto, regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22. Luego de convocar a más de 19,000 espectadores en la Plaza de la República, esta mañana Yo-Yo Ma ha visitado el Laboratorio Urbano de Arte Comprometido. Ustedes lo conocen bien, lo hemos cubierto por muchos años. Es mejor conocido como La Nana. Con flores blancas en la mano izquierda y una sonrisa en el rostro, Yo-Yo Ma llegó a La Nana, fábrica de las artes en el centro histórico. Contrario a su presentación en la Plaza de la República, donde lució un atuendo negro, el violonchelista vistió una camisa de rayas rosa, anuncio de una tarde divertida y poco glamurosa. Su misión en este sitio fue la de interactuar con artistas, creadores y público invitado. No se trató de un concierto, fue más bien un ritual de paz, un ejercicio de provocación para crear comunidad a través del arte. Al ritmo de los caracoles y las plumas sagradas, el músico franco-estadounidense agitó manos y pies para conectarse con su espíritu. Por un momento, cambió el preludio del periodo barroco por los movimientos liberadores al compás de diferentes géneros. Habitó la música de una forma diferente a la de los escenarios. Después siguieron las percusiones corporales, palmadas en el pecho, rodillas y pies en un ritmo constante. Coreó el tutín tintú de su guía, el maestro Enrique Jiménez de Conarte, e improvisó movimientos dancísticos de manera constante. El encuentro continuó con la caminata por la pista en el primer piso de La Nana y culminó con 2 minutos de silencio y la invitación a reflexionar sobre la importancia de la paz entre sociedades. Antes de despedirse, interpretó la suite para violonchelo número 1 de Bach y acompañó con su instrumento al ensamble Ella Disonante. Su sonrisa permaneció inmóvil. Noticias 22, Karen Rivera. Un ser carismático, y qué mejor manera de hacer un llamado a la paz que a través de esta sensibilidad, de este arte, de este compartir, como fue ayer en este concierto donde interpretó Laura Weman las suites de Bach, que son joyas, lo comentábamos. Yo tengo un particular afecto por la primera de ellas, pero es la que fascinante. Es la que tocó también aquí en La Nana, pero es fascinante escucharlo y compartir esa energía que mueve con tantas y tantas personas. Laura, tú estabas ayer allá, saliendo de noticias, tú fuiste para allá a alcanzar parte del concierto y comentabas mientras veíamos esta imagen que fuimos testigos de algo que, bueno, al menos hasta ahora no nos había tocado ver a nosotros. Bueno, tú ibas obviamente con el equipo de prensa, me imagino que bueno, el emplazamiento y todo te permitía ver cosas distintas. Lo que yo vi fue desde un público que llega sin, pues ni siquiera a buena hora, porque había empezado el concierto, estacionarme en alguna de las calles con apoyo de la policía capitalina, con los agentes de tránsito que realmente fueron muy accesibles, estacionarse en una cuadra y realmente ver una plaza de la República repleta de gente de pues todas las edades, de todas las condiciones, muchos jóvenes, con un orden, silencio, prácticamente no se escuchaba nada de ruido, la gente hablando muy bajito, si es que era el caso, moviéndose lentamente. No sé si hubo algún desaguisado, yo no vi ninguno, creo que no se reportó ninguno. Bueno, si no sé si tienes el dato de cuántas personas fueron, pero eran miles de personas con un comportamiento extraordinario. Para mí es histórico ver un concierto de música académica con esa capacidad de convocatoria. Así es, está en el mismo nivel que Yevtushenko llenando el Estadio Azteca para escucharlo
hablar poesía, como fue en los años 60. Y una cosa que también es bien interesante, hablas de la organización, estuvo muy bien la organización. En la parte de atrás, lamentablemente, falló el sonido. Una de las cosas a apuntar en esa dinámica es que sí, la gente se desesperó, los que estaban en la parte de atrás de la Plaza de la Constitución no oían, pasaron minutos antes de que pudiera arreglarse eso. Empezó muy puntual, exactamente a las 7:30. Nosotros teníamos contemplado otro enlace, pero bueno, ya estaba Yo-Yo Ma con la suite número 1, perdón, pero Yo-Yo Ma era la nota, ¿no? Claro. Entonces ya arrancamos con Yo-Yo Ma, ya nos dio tiempo de despedirnos, pero interesante que haya sido tan puntual, tan preciso, tan entregado Yo-Yo Ma, y como dato dedicó la suite número 5 en español. Dijo, dedico esta suite a todas las personas desaparecidas y a todas sus familiares, todas las personas a las víctimas de la violencia, lo cual fue realmente muy notorio. Y no sé, se ha mencionado por ahí, también estuvo Lila Downs. Sí, al final. Al final, que fue un guiño muy amable y muy agradable, esto que hablara en español y que trajera a otros dos músicos mexicanos, de los cuales me apena mucho no dar los nombres, los tenía por ahí apuntados. Pero bueno, la verdad es que qué comportamiento de la gente y qué gentileza de Yo-Yo Ma. Esto es muy interesante porque lo que dice Laura, mucha de la gente que se reunió, o gran parte, era la primera vez que escuchaba Bach. Entonces es un fenómeno fascinante acercarte por primera vez y tener esta respuesta del público demostrando por qué los clásicos son clásicos. Así es, y bueno, si quieren seguir, porque Yo-Yo Ma tiene este proyecto en 36 ciudades, también lo va a llevar a la Ópera de Sydney, en Red Rocks, el Auditorio en Colorado, en Washington y en otras partes del mundo. Si están interesados en hacer este seguimiento, porque precisamente ese es el objetivo de Yo-Yo Ma, la música nos une y ayuda a borrar fronteras, a borrar razas, a borrar ideologías, es aludir enteramente al humanismo en esta época de pragmatismo. Si ustedes están interesados en conocer la trayectoria de este concierto de 36 ciudades, está a través de la red Music Connecting Us, así que es muy fácil de encontrar. Bueno, pues una excelente recomendación. Ahí está, y de la música nos vamos con dos voces imprescindibles de las letras nacionales que se reúnen en un libro, Ramón López Velarde y José Emilio Pacheco. Tiene una pluralidad de temas impresionante, ¿no? Y eso atestigua también de la pluralidad de intereses y de puntos de vista de José Emilio Pacheco, que, pues, sobra decirlo, pero fue uno de nuestros grandes periodistas culturales, no es que de los más importantes, y pues claramente aquí se ve ese trabajo. Por más de 4 décadas, José Emilio Pacheco desarrolló investigaciones, crónicas, ensayos, traducciones y artículos para su columna semanal Inventario. Durante ese tiempo, varios textos fueron dedicados al autor del poema Suave Patria. El escritor Marco Antonio Campos se dio a la tarea de compilarlos y editarlos bajo el nombre Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil, en la editorial Era. Tiene contextos históricos de sus principales libros de poesía, bueno, una mezcla muy exacta, muy puntiaguda de vida y obra, o sea, muchos extractos de su biografía, anécdotas, su enemistad literaria con Alfonso Reyes a raíz de una reseña donde digamos que sutilmente y refinadamente le reprocha a López Velarde a Reyes ser un mejor prosista que un poeta. Tenemos el precioso texto sobre la recepción del otro lado, o sea, la recepción en lengua inglesa de López Velarde, que es la traducción de Beckett. El ejemplar incluye 15 ensayos que fueron publicados entre 1971 y 2001. Tenemos toda la recepción también en México, la evolución de cómo se fue leyendo a López Velarde, de cómo al principio se le entendió como un poeta provinciano, un poco extravagante, un poco oscuro a veces, y cómo fue convirtiéndose en el poeta nacional y lo quisieron convertir en tal, ¿no? En 2 momentos distintos, José Emilio Pacheco reflexionó sobre el poema Suave Patria, primero para desarrollar el momento histórico en el que fue escrito y posteriormente para deslindarlo del significado nacionalista del que fue dotado. Y es lo que nos explica José Emilio, no es el poema de la revolución,
no es el poema del épico de la revolución que siempre se quiso leer como tal, no es el gran poema nacional de la épica revolucionaria, es el poema intimista de un México que se perdió para él. Es un ejemplar que reúne a dos escritores imprescindibles para la literatura mexicana. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues ahí está este libro que efectivamente reúne a dos grandes voces que ya forman parte del panteón literario de nuestro país. Y bueno, de las literaturas, ¿te parece si nos vamos a las artes plásticas? Efectivamente, porque el Museo de Arte Carrillo Gil presume los nuevos tesoros que se suman a su colección. La renovación del acervo de un museo es muy importante. Es por eso que ahora se presenta sumatorio, nuevas incorporaciones a la colección Carrillo Gil, que reúne 62 obras realizadas por 41 artistas. Una muestra de todas las obras que se han insertado a la colección a partir del 2014 al 2018 y que bueno, han sido ingresadas a esta colección a través de diferentes vías, como es la donación a través del FONCA, la donación particular de artistas, también a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de su programa de retribución y bueno, algunas que son adquisiciones del INBA. En esta exhibición podemos ver técnicas tan distantes como el video o la acuarela. También hay gran presencia de la instalación, de la fotografía y de la pintura. Es una muestra de arte contemporáneo muy variada. Las colecciones luego están sesgadas a ciertas tendencias por las épocas en las que se van conformando, pero como esta es una colección reciente, podemos ver materiales alternativos, medios también no tan recurrentes como son la pintura y el grabado. De hecho, en grabado solo tenemos una pieza de Damián Flores, que es una de las muestras que nos pueden dar como una referencia de cómo han variado los soportes dentro del arte contemporáneo. Entre los artistas destacan los nombres de Miguel Castro Leñero, Adela Goldbart, Juan José Gurrola, Magali Lara, Miguel Ángel Madrigal, Germán Venegas y Dulce Pinzón. Las piezas fueron creadas a finales del siglo XX y principios del XXI. Hay piezas que vienen de 1994 más o menos y también tenemos obras muy recientes como la de Gabriel de la Mora, que apenas se insertó en la colección en el 2018. Entonces, bueno, podemos ver ahí una variedad de tiempos, de tendencias, de soportes muy variada y que de alguna manera enriquecen la colección de arte contemporáneo del Carrillo Gil. Noticias 22, Julio López. Antes de la pausa les comentamos que se crea la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó transformar el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para formar cineastas en la más amplia gama de las artes y en consecuencia impactar con una profunda visión universitaria y social los cambios culturales que propicien bienestar y desarrollo en México y el mundo. Enhorabuena entonces para los futuros egresados de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, algo similar con lo que pasó con la Escuela Nacional de Música. Ahora serán los cineastas que tendrán esta oportunidad. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. La editorial Círculo de Poesía congrega en un libro las voces de poetas que mantienen vivas nuestras lenguas originarias. Poetas que escriben en mazateco, xontal, chol, mepá, totonaco y otras lenguas han sido reunidas en Xochitlactoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México. Esta antología se fue construyendo justo hace un año, cuando en la revista Círculo de Poesía se comenzó a publicar la obra de estos poetas. Este libro, primero que se ha leído tal cual como literaturas en distintas lenguas, acá en México, por cualquier, ¿no? Por expertos y no expertos. Ese es como el primer punto, porque no hay, decía, un material de ese tipo que pueda ser visible en cualquier lugar. Lo segundo, yo creo que la poesía es la herramienta más bella para fortalecer la lengua. Para este volumen editado por Círculo de Poesía, se seleccionaron 32 poetas en 18 lenguas,
De cada uno se publicaron 5 textos, los cuales fueron traducidos y corregidos al español por sus creadores. Yo creo que abarca varios temas, ¿no?, muy generales. Elvis, en el caso de Elvis Guerra, pues retoma como la posición de los mushes, la parte homosexual, pero desde una perspectiva muy propia y no solamente como género, sino como algo cultural. Y lo hace en la lengua tan propio y que en su pueblo no es mal visto, contrario a ser mal visto es bien visto, ¿no? Y entonces es algo que ningún poeta de los pueblos originarios se había atrevido a tocar, y él tiene esa libertad, y lo pueden leer acá, tiene poemas excelentes, ¿no? En caso de Uber, por ejemplo, la gran mayoría de sus poemas pues hablan de la situación social que vivimos, una situación social pues acosada por el narco, por la violencia, por el secuestro, y esos son los temas que abarca, ¿no? Espinosa Zaynos, por ejemplo, Manuel Espinosa Zaynos es otro de los poetas que vienen acá, y él habla de esta resistencia, de reconocimiento, como de este diálogo entre lo pasado y lo moderno. O sea, ha trabajado temas como muy particulares que tienen con la actualidad, pero también está hablando de temáticas muy sociales, muy modernos. Miquea Sánchez, por ejemplo, retoma el tema de la mujer. La mujer, no como mujer indígena, como mujer propia de una cultura, sin hacer esta decisión de indígena y no indígena, porque no tiene sentido, ¿no? Porque ella pertenece a la cultura zoque, entonces habla de una mujer en particular, de la mujer zoque. O Irma Pineda, que habla también, casi la mayoría de sus poemas son con temáticas sociales por toda la vivencia que ha vivido, porque a su padre alguna vez le robaron los soldados, y ella, por más poesía, decía yo, bonita que haga, siempre va a retomar como el tema social. Y por supuesto, hay un poema muy, muy hermoso de Juan Gregorio Regino, que es acerca del amor, que se llama Llámame. Además de difundir la obra de los poetas, la antología contribuye a fomentar la creación literaria de lenguas originarias, ya que, como se puede ver, hay algunas que solo están representadas por una persona. En realidad, de los 68 lenguas originarias, los que se están escribiendo son como 30 y tantos. O sea, los otros 20 no se está escribiendo. Se han escrito, pero libros de textos gratuitos que se usan como lo más básico para enseñar la escritura de la lengua. Pero poetas no los hay, narradores no los hay, personas que hagan teatro o novela no los hay. Todavía, o sea, en el siglo XXI no se están escribiendo en varias lenguas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, cuando escucho eso me parece que hay reflexiones muy importantes e interesantes en torno a las lenguas originarias, Rafael Laura. Decía nuestro entrevistado que no hay todavía novelas. Sí hay cuentos, yo sí he encontrado todavía algunos cuentos, poesía mucha, pero también creo que la estructura de la lengua o de ciertas lenguas originarias permiten expresiones o están mucho más conectadas a los terrenos del cuento y de la poesía. No sé si esté incorporado en esto que es una invención europea. Lo que pasa es que la novela efectivamente es algo que, sobre todo en el siglo XIX, es cuando se desarrolla y se consolida, pero es como también durante el clasicismo se forman las sinfonías, la forma sonata, en fin, se crea, digamos, el canon de la música occidental. Nosotros tenemos ese canon y está representado en la prosa por la novela, pero puede haber otros cánones, ¿no? Exactamente, otro tipo de dinámicas, y lo menciono porque tiene que ver con nuestra siguiente nota. De lo que vamos a hablar tiene que ver con el Museo Nahuacalli, que fue una creación que hizo Diego Rivera en respuesta al Museo de Antropología, utilizando formas y materiales que se habían encontrado o que se trabajaban aquí en este territorio antes de ser México para generar una obra. Esa era la discusión que tenían en ese momento al inicio del siglo XX. Es arte mexicano el que se hace a partir de las enseñanzas y de las academias europeas, o se requiere de crear dinámicas, estructuras y entornos para poder generar una expresión personal. Entonces me lo quedé pensando mucho ahora con esto de la poesía en otras lenguas. Creo que sería conveniente pensar en las propias nuevas estructuras que ofrezcan los pueblos originarios, que seguramente las tienen. Y no estar esperando que produzcan los mismos elementos y piezas culturales que produce la cultura occidental, ¿no? Porque finalmente pues hay otra visión del mundo. Sin dejar de lado
que el rey era poeta, Nezahualcóyotl. Sí. O sea, a la hora de expresarse hablaba con poesía. Exacto. Entonces, poesía también, sí hay. Por eso hay tanta poesía, yo creo. Por eso hay tanta poesía. Y a propósito de eso que comenta Güemanzin, en el Museo Nahuacalli, el arte contemporáneo convive con el arte prehispánico. El proyecto se llama la Escuela de Ciencias y Artesanías del Volcán Xitle. Cuando Rivera empezó a hacer este proyecto, este museo era parte de un proyecto muchísimo más amplio que se llamaba la Ciudad de las Artes, y dentro de esa Ciudad de las Artes, una de las cosas que Rivera planeaba privilegiar era la construcción de escuelas y de talleres de arte y de artesanías. Entonces, por un lado, algunas de estas piezas hacen alusión a estas escuelas y talleres que no existen, y por el otro lado, pues también hacen alusión a las artesanías y al trabajo artesanal. El hecho de el título que sea una escuela me sirve para excusa para usar esos elementos, y entonces solamente con ese juego de palabras crear como composiciones a través de estos elementos. La idea era desarrollar este proyecto donde se pudiera revisar un poco la historia del museo, las colecciones, el plan original que tenía Diego Rivera para todos estos terrenos, pero no lo queríamos hacer de una manera tan invasiva como trayendo cosas y ubicándolas por todos lados, y preferimos como un cierto grado, digamos, si se puede decir, de discreción, y intervenir, ¿no? Con pequeños detalles o pequeños gestos, algunos objetos, las vitrinas, algunos espacios, de manera sutil, y probablemente en algunos casos puede ser que unas de estas intervenciones pasen desapercibibidas por el visitante. Por ejemplo, hay una anécdota que en el proyecto original de Diego, él pensaba que el techo de este sitio estuviera forrado de palma, y creo que pues eso como que no, los arquitectos dicen como no tiene mucho sentido, entonces al final nunca se hizo, pero una de las piezas que yo hago es un pupitre pintado de amarillo que tiene integrado una palapa de palma, entonces es un poco una anécdota de lo que Diego alguna vez pensó. A través, digamos, como de este humor y ciertas intervenciones, pues se busca justo hacer estas ligas entre el arte prehispánico y el arte popular. Bueno, y seguimos explorando estas raíces, pero en el mundo contemporáneo. La medicina tradicional totonaca forma parte de la cultura viva de este pueblo y se transmite a nuevas generaciones gracias a iniciativas como la que nos presenta a continuación Alberto Aranda. Vamos a ver. Hace 20 años se convocó a médicos tradicionales para que se reunieran en el Nicho de la Purificación, espacio localizado a unos minutos de Papantla, Veracruz. Hoy no solo ofrecen sus servicios a lo largo del año, sino que han creado la primera escuela de medicina tradicional con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y la UNAM. Con la UNAM se trabajó ya hace años. El investigador, el maestro Carlos Sola, fue quien más trabajó aquí de parte de la UNAM. Murió el año pasado, lo perdimos, pero estuvo trabajando y fue su último proyecto. Él es un gran investigador de la medicina tradicional y es, digamos, el legado que dejó fue este último proyecto de la medicina totonaca, y pues para nosotros es muy importante que se haya logrado, ¿no? Todo este trabajo comenzó cuando los abuelos se dieron cuenta que su conocimiento se iba a perder. Se organizaron y con base en una metodología comenzaron a invitar a los jóvenes para que desarrollaran el don, ya que un médico tradicional no se hace, sino nace. Hemos estado trabajando, ahorita en este año es donde ya se va a dar como una de forma más oficial la Escuela de Medicina Tradicional, es que es una formación de 3 años. ¿Cómo llegan los jóvenes? Lo más importante, estamos trabajando ahorita con un grupo de jóvenes en el cual son totonacas. Siempre lo que curamos es no directamente el mal, sino las causas, qué es lo que está causando ese dolor, ¿no? A diferencia de la medicina alópata que va directo, ¿no? Entonces, así es como cura nuestra medicina tradicional. Actualmente se ofrecen servicios de curanderos, sobadores, parteras,
rezanderos, temazcaleros y herbolarios. En la escuela hay aproximadamente 60 alumnos y cada periodo ingresan 18 estudiantes. Además, la escuela se ha vinculado con instituciones de otros países para realizar intercambios. Aquí en el Centro de las Artes hemos tenido la oportunidad de enviar a algunos médicos a otros países a intercambios de conocimientos y entonces llegan ellos con otra visión. Dicen, lo que allá se hace, es importante el ayuno, es importante las hierbas medicinales, es importante la espiritualidad, allá lo están haciendo. Y entonces lo que estamos haciendo no solo somos nosotros, porque a veces encerrado en la comunidad decimos, bueno, pues solo somos nosotros, pero al ver que en otros países están preocupados por la sanación, por el equilibrio entre la salud y la enfermedad, caray, entonces dicen, vamos a impulsar, es importante lo que estamos haciendo, vamos a enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros alumnos, para que estos saberes no se acaben. Por ejemplo, tenemos masaje de reflexología, que es en los pies. Muchas veces nosotros no cuidamos nuestros pies, pero en los pies tenemos todos nuestros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, eso ayuda a desechar todas las toxinas que uno carga el cuerpo. También tenemos otro masaje que se llama el masaje tailandés. El masaje tailandés ayuda a la elasticidad y flexibilidad en el cuerpo. Pues esos alumnos que tenemos, entonces les estamos enseñando qué hace un rezandero, qué hace un curandero, o sea, herbolaria, por ejemplo, para qué sirve el epazote, para qué sirve la hierbabuena, o sea, también tenemos el temazcal, que les estaba explicando el temazcal, cómo se prepara antes de entrar, se le hace una ceremonia, posteriormente entran, y para qué sirve. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues para quien le haga falta de una vez, ¿no? Una limpia. Una limpia, un temazcal, ¿no? Para que aguanten ahí el calor y la oscuridad. Y la humedad. Es un tour de force, ¿eh? Sí, claro, pero te liberas de los demonios que traes. ¿Será suficiente uno? Al menos los expectas, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Bueno, continuamos acá en Noticias 22, Rafael, con información que tiene que ver con arte contemporáneo, diseño actual, de vanguardia, y un lugar que está muy cerca de aquí de donde nos encontramos. ¿Italia? No, no, el bueno. Instituto Italiano. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla el diseño en aquellas latitudes. El Instituto Italiano de Cultura inauguró la muestra Diseño y Ciudad del Futuro del arquitecto y diseñador industrial Alessandro Mendini, el cual jugó un papel muy importante en el desarrollo del estilo italiano contemporáneo. La exposición nos muestra una breve vista de la obra de Mendini, quien falleció el pasado 18 de febrero y tenía planes de realizar exposiciones en México en compañía de Raimundo Sesma. Soy un artista visual, básicamente, y estoy curando, tengo el privilegio de curar esta exposición, que más bien son dos exposiciones. Esta con motivo del aniversario, es el Día Internacional del Diseño Italiano, y se pensó conjuntamente con la embajada, con el embajador, de traer a México una exposición de carácter internacional con un arquitecto, un representante importante que haya dejado una huella en el mundo de la arquitectura y el diseño. Raimundo Sesma trabajó al lado de Alessandro Mendini por muchos años y con esta nueva exposición busca acercar al público a que conozcan más de su obra y legado. Para mí, tanto en esta exposición como la de Puebla, he querido subrayar el carácter conceptual que había atrás de Alessandro Mendini. Entonces seleccioné muchos dibujos que son para mí una especie de dibujos mentales, ¿no? De él, mapas mentales, esa es la palabra, que él cotidianamente diseñaba en el metro, en la calle, en su casa, donde estuviera. La exposición Diseño y Ciudad del Futuro fue inaugurada por Raimundo Sesma en compañía del embajador de Italia y estará disponible hasta el día 4 de mayo en el Instituto Italiano de Cultura. La entrada es libre. Con información de Héctor Martín del Campo, Noticias 22. Bueno, pues aquí nos está poniendo Huemansin un reto tremendo
entre diseño italiano, diseño escandinavo y diseño alemán. No. Son cosas completamente diferentes. Por favor, ¿no? Pero bueno, ahí están, ellos son los dueños de la escena internacional, ¿no? Y hay una cosa importante en torno al diseño italiano. ¿Qué son las industrias culturales? Y creo que es algo a lo que nosotros constantemente estamos apelando en nuestro país y en este espacio informativo. Las industrias culturales derivan de qué es lo que tiene que ofrecer cada país y cómo lo desarrolla. Y lo digo de esta manera, Japón fue con el anime, entre otras tantas cosas, que pudo reconstruirse después de la guerra. Y en el caso de Italia, el diseño italiano tal cual como hoy lo conocemos y el diseño de moda, viene de la posguerra. Después de haber perdido la guerra, después de haber quedado como quedó, es a través de eso y del cine como empieza a reconstruirse Reino Unido a partir de los Beatles y el Britpop y la música rock de allá. Y ese es el valor y la importancia de las industrias culturales, que es donde se tiene que invertir. Definitivamente, ¿sí, no? ¿No? Bueno, y vamos a platicar algo más de teatro. La expresividad histriónica y la disciplina del combate se baten a duelo durante una noche. Vean esto. Desde 2008, la Escuela Mexicana de Combate Escénico, en coproducción con el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, presentan el espectáculo La Noche de Combate. En esta ocasión consiste en viñetas seleccionadas de William Shakespeare, en donde la batalla es emulada en escena. No se trata de una demostración de habilidades físicas, sino una disciplina actoral. Nosotros trabajamos esencialmente con actores y son con ellos a los que entrenamos, les damos las secuencias de movimiento y eso lo introducimos en una ficción para que quien lo vea entienda que no se trata de chocar espadas, no se trata de hacer una escena de acción, sino que son personajes en conflicto que a final de cuentas lo que tienen que hacer es decirse cosas a golpes o con espadas o con hachas o con lo que tengan a la mano. La metodología de la escuela surge cuando Daniel Martínez y Miguel Barrera van a Londres con John Waller, que es el creador de la técnica, y a su vez Jonathan Waller y Christina Sober, que son los maestros de Lambda. Ellos la comparten con ellos dos y ellos a la par nos la enseñan a nosotros. Waller y Sober son a su vez maestros titulares de combate escénico en la London Academy of Music and Dramatic Art, Lambda, y también coreógrafos de combate titulares de la Royal Shakespeare Company y el prestigioso Teatro de Globe en la capital británica. No obstante, el grupo de directores y actores reunidos en torno a la Escuela Mexicana también han desarrollado parte de la técnica. La Escuela Mexicana de Combate Escénico cuenta con casi 60 actores, cuyo entrenamiento es de al menos 2 años y proceden de distintas escuelas de arte teatral, como el Centro de Teatro Universitario y la Casa Azul, entre otros. Nos basamos en técnicas de combate reales, solamente las llevamos a la escena. En algunos de los momentos, por seguridad, hacemos un pequeño movimiento para que las espadas no vayan al cuerpo de las personas. Entonces, sí es eso, y sobre todo la mayoría de los actores sí están entrenados con nosotros en la Escuela Mexicana y están entrenados en combate al menos 2 años, la mayoría de ellos. Las próximas presentaciones de la Noche de Combate serán el 11 de abril en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM y el 13 y 14 de abril en el Teatro Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y después de este combate, bueno, pues vamos a relajarnos. Vamos a teñir la noche de azul. Robert Ludwig, a 104 años de su natalicio, uno de los más grandes y emblemáticos bluseros, guitarristas de la historia. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.